Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Timoteo, capítulo 1, donde vamos a seguir nuestra serie que comenzamos la semana pasada. 1 Timoteo, capítulo 1, y hoy vamos a comenzar en versículo 3. En versículo 3. ¿Saben que... antes de comenzar, sí, tienen los estudios inductivos para los que no lo bajaron del internet, los que quieran impresos, allí están. Son para escudriñar más el pasaje después en la semana. Así que levante la mano cuando ellos pasen, si quieres tener uno de esos. Muy bien. Bueno, sobre los años, muchas personas han venido a nuestra iglesia y me han dicho en la puerta, estoy buscando la sana doctrina. Yo siempre les respondo, has venido al lugar correcto. Acá nosotros queremos y pensamos comunicar la sana doctrina. La palabra sana doctrina o la frase sana doctrina implica que hay doctrina saludable. La palabra sana significa saludable, doctrina correcta. Doctrina que viene directamente de la palabra de Dios, doctrina que es la verdad de Dios. Pero también implica que hay doctrina que no es sana. Ahora, en la palabra de Dios, la palabra doctrina es simplemente la traducción de la palabra enseñanza. A veces hay gente que no le gusta la doctrina, pero le gusta la enseñanza. Bueno, te equivocaste porque es exactamente lo mismo en la Biblia, es la misma palabra. Entonces hablamos de sana doctrina, enseñanza que es saludable, basado en la palabra de Dios, y doctrina que no es sana. Ahora debemos preguntarnos, sabiendo que hay sana doctrina y doctrina que no es sana, ¿cómo sabemos si nuestra doctrina es sana? ¿Quién lo está vigilando? ¿Quién está decidiendo? ¿Qué es el criterio que utilizamos para saber la diferencia entre sana doctrina y doctrina que no es sana? Y debemos preguntarnos también en esta mañana, ¿qué hacemos o qué haremos como iglesia si en algún momento la enseñanza de la iglesia no es sana? Tenemos que saber, tenemos que contestar estas preguntas si queremos que nuestra iglesia sea un lugar donde se predica y enseña la sana doctrina hasta la venida del Señor, que es la meta de nosotros que estamos en este momento. Ahora, en la historia de la iglesia siempre ha sido falsa doctrina introducido en la iglesia. Vemos eso desde la misma palabra de Dios. Mucho de lo que está escrito en el Nuevo Testamento es para ya enfrentar falsa doctrina que se estaba enseñando dentro de la palabra de Dios. Recuerden, vimos la semana pasada que cuando Pablo escribe a Timoteo, en 1 Timoteo, Timoteo está en Éfeso. Y todo lo que Pablo está diciendo a Timoteo es para ser enseñado a la iglesia de Éfeso. Pero también encontramos que antes de esta fecha, Pablo ya advirtió a la iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 20, versículos 29 a 31. Él les dijo así, si quieren anotar la cita, Hechos 20, 29. Pablo dijo a ellos, sé que después de mi partida, vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por no cese de amonestar a cada uno con lágrimas. Entonces Pablo dijo a ellos, van a venir lobos feroces de afuera, van a introducir falsa doctrina. También van a levantarse desde adentro algunos de ustedes que van a introducir falsa doctrina. Entonces ya fue algo que existía en el primer siglo. En nuestro texto de hoy, en versículo 3, comienza 1 Timoteo 1:3, dice, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas o doctrinas diferentes o doctrinas falsas. Realmente la palabra es enseñanza, otra enseñanza, una enseñanza diferente. Entonces, el peligro siempre ha existido, existía en el primer siglo y existe hasta el día de hoy. Y cuando miramos en la historia de la iglesia, vemos ese peligro vez tras vez. Y normalmente sobre el tiempo, una iglesia, una institución que comenzó bien, termina mal, porque de a poco a poco, entra otra doctrina que no es la doctrina de la palabra de Dios. Entonces, es un peligro. El peligro
está introducido por Satanás, porque Satanás es engañador. En 2 Corintios 11:13, Pablo advirtió a los corintios así. Dijo, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfracen como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Allí Pablo dijo, no estén sorprendidos si entran algunos disfrazados. Normalmente cuando se introduce falsa doctrina, alguien no viene al púlpito y dice, hermanos, hoy he decidido predicar falsa doctrina. Prepárense, vamos a cambiar la doctrina de nuestra iglesia. Nunca escuché de alguien que hizo así. Sino que alguien viene vestido como el anterior, con la manera de comunicar como el anterior, con el formato en el púlpito de los que han venido antes, pero mientras que va enseñando de a poco, en forma muy sutil, va introduciendo otra doctrina. Y por eso Pablo dice acá, estén preparados, no deje que eso les sorprende, porque eso siempre es la táctica de Satanás. En Hechos 20, en el pasaje que leí al principio, decía, estén alertas, estén a la alerta para esto, porque tenemos que vigilar para que esto no pase. Ahora, nosotros sabemos que con lo que es falso, el más peligroso al pensar en lo que es falso, no es lo que es obviamente falso, ¿no? Totalmente contrario a lo que era el anterior. Iba a agarrar un billete, me olvidé, para mostrarles un billete en pesos argentinos y un billete que nosotros tenemos en estas semanas de el Festival Infantil. Ahora, cuando ustedes vean un billete de Festival Infantil, ¿alguien acá fue engañado y pensaban que eran pesos argentinos? ¿Alguien trató de ir al kiosco o al supermercado a usarlos? Y si hubiera ido al supermercado llenando todo una bolsa y yendo allí y presentás pesos infantiles, ¿qué te va a decir? Tómatela, ¿no? Es lo que te va a decir. No, ¿pero qué? ¿Me estás cargando? ¿Cómo que me vas a venir con eso? ¿Por qué? Porque nuestros billetes, a propósito, para el festival infantil, están hechos para que nadie lo puede confundir. No son para confundir, no son para engañar, son para otro propósito. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años atrás, en un campamento, alguien me vino y me pagó el campamento con un billete de 50 pesos, que valía en ese tiempo $50, ¿no? Sí. Hace poco realmente, no hace tanto. Pero cuando me dio en el campamento, el billete estaba mojado. Estaba todo mojado y lo agarré, está bien. Fue una visita. ¿Sabe qué? Cuando se secó el billete, no era un billete. Era falso. Y no se notaba mojado, se notaba seco. Era red contra cualquier otra cosa. Pero mojado no te daba la textura para saber que fue diferente. Una vez que se secó, no estaba engañado, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Lo mojé y no. No hice eso. Por las dudas, les digo que no hice eso. Pero eso no fue peligroso una vez que estaba seco. ¿Qué es el peligro? El peligro es que nosotros sabemos que de vez en cuando nosotros manejamos billetes que son falsos, los recibimos, no nos damos cuenta, los usamos, no nos damos cuenta, porque están muy bien hechos. Están hechos por personas que no están autorizados, que no son billetes reales, pero cuando es muy, muy parecido, eso es cuando es peligroso. Y nosotros sabemos que Satanás es el maestro de engañar. Y él quiere introducir error muy sutilmente, en forma muy despacito, para que nosotros que estamos atentos a un billete de festival infantil, o muy atentos cuando un billete se seca y parece que está de cartón, pero que no estemos no estemos vigilando tanto de darnos cuenta cuando el error se va entrando de a poco. Entonces hoy en nuestro texto, Pablo nos va a decir que tenemos que vigilar. Y hoy Pablo insiste que Timoteo para definitivamente a los que enseñan doctrina diferente. El pasaje de hoy es Pablo diciendo a Timoteo, insistiendo que él para definitivamente a los que enseñan doctrina diferente. Dice así, vamos a leer, comenzando en versículo 3. Dice así,
tal como te rogué, dice Pablo a Timoteo, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Eso es nuestro texto para hoy. Hoy vamos a ver 3 características del mandato contra la falsa doctrina. Hay un mandato que Timoteo tiene que dar, que es un mandato que tiene 3 características. En primer lugar, el mandato que Timoteo tenía que dar a los falsos maestros era un mandato comprensible. Fue algo bien entendible. Vemos en versículo 3 que este mandato fue comisionado por el apóstol. Recuerden que vimos la semana pasada, Pablo tomó mucho tiempo en establecer su autoridad como un apóstol de Cristo Jesús, porque él sabía que tenía que enfrentar a algunos que estaban enseñando falsa doctrina, y él tenía que establecer que su punto de vista no fue una opinión más, sino fue dado con la autoridad de Dios mismo, porque él fue un apóstol. Entonces ahora el apóstol Pablo comisiona a Timoteo a ser la persona que va a llevar la verdad a los falsos maestros. Dice en versículo 3 que él rogaba a Timoteo. Significa que lo pedía, lo imploraba, le exhortaba. Realmente la palabra parakaleo. Él le exhortaba, se puso al lado de él y le animaba con toda su fuerza a dar este mandato. Dice que él le rogaba que se quedara en Éfeso. Quédate, yo tengo que irme, pero vos vas a quedarte, es urgente. Quizás Timoteo no quería quedarse. Quizás Timoteo, como vemos en la palabra de Dios, en 2 Timoteo 1:7, nos da la idea de que Timoteo fue tímido, que no le gustaba enfrentar a la gente, que no le gustaba estar así corrigiendo a algunos. Vemos en el mismo epístola más adelante que vamos a ver que Pablo tiene que decir a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, y de decir, no dejes que nadie desprecie a tu juventud. Entonces Timoteo fue un joven, él no fue el apóstol. Quizás no quería quedarse en Éfeso y enfrentar semejante problema, pero Pablo le ruega, le implora, le exhorta a quedarse allí y enfrentar esta situación ya, porque fue urgente y fue de gran importancia. Y Pablo está diciendo en versículo 3, y esta carta fue leído a todo lo de Éfeso, diciendo: Timoteo es el delegado del apóstol. Yo le he dado autoridad, él va a hablar por mí, lo que él dice son mis palabras, él es mi delegado. Ahora después dice: tal como te rogué, Pablo dice a Timoteo al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, dice, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. La palabra instruyeras es una palabra que se ve varias veces en el primer capítulo de 1 Timoteo. La palabra es parangelo, que realmente sería mejor traducido aquí mandato o mandado, porque la palabra es un término militar. Significa dar órdenes. Lo que Pablo está diciendo, para que mandes a algunos que no enseñan doctrinas extrañas. La palabra está utilizada 32 veces en el Nuevo Testamento y siempre es una palabra que habla de autoridad militar. Es un general que da órdenes a sus inferiores para que ellos dan los órdenes a sus soldados. Es un mandato obligatorio dado a un superior para ser transmitido a los demás. Entonces cuando Pablo dice, te rogaba que se quedara para que instruyeras o para que mandes, está diciendo, esto es un mandato que todos tienen que escuchar y responder, porque tiene autoridad apostólico y es para ser obedecido. Ahora, ¿qué es el mandato? Para que mandes a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas o doctrinas diferentes. Ahora,
Otra vez, la palabra en griego, Pablo utiliza unas palabras aquí que no se ven realmente en otros lugares, pero esa frase, enseñan doctrinas extrañas, en griego es una sola palabra, es una palabra larga, que es una palabra que es heterodidáctico, si lo cambio un poquito para dar la idea, pero esas son las palabras en griego. Es otra enseñanza diferente de la enseñanza correcta. Y el mandato es que no enseñen esas cosas. Recuerden que Pablo en Gálatas 1 escribió a los Gálatas y dijo en 1:6, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La misma idea, el evangelio diferente. Dice quien en realidad no es otro evangelio, sino que algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio. Allí está diciendo lo que es distinto en cuanto al evangelio. No es un evangelio distinto, sino es un evangelio pervertido. Ya como el evangelio en Gálatas no es el mismo evangelio, no es el evangelio. Es otra cosa. Es un evangelio que nos salva. Es un evangelio que es una perversión. Y en Gálatas entonces él dijo, pero si nosotros, Pablo dice, un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario a lo que hemos anunciado, sea anatema, sea condenado, sea maldito. Si alguien cambia el evangelio a otro evangelio, que el juicio de Dios sea sobre él. Ahora Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6, que si Dios quiere vamos a llegar al capítulo 6, no sé cuándo, pero si Dios quiere vamos a llegar. Y dice así, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nadie entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Entonces allí Pablo va a decir a Timoteo que enseña diferente doctrina, lo hace porque está envanecido, lo hace porque no entiende, lo hace porque está corrompido. Realmente está diciendo allí, también en nuestro texto vamos a ver que esos que enseñan falsa doctrina, lo hacen porque tienen intereses propios. Lo pervierten por sus propios fines. Están corruptos. Y el resultado acá es que produce discusiones y contiendas, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Porque una vez que dejamos la doctrina correcta, ya estamos en distintas opiniones sobre otras doctrinas. Si tenemos una palabra de Dios que es la verdad absoluta, podemos confiar en eso y depender de eso. Pero si vos tenés una doctrina y yo tengo una doctrina y fulano tiene una doctrina y mengano tiene una doctrina y ninguno de esos está basado en la doctrina de la palabra de Dios, entonces ¿qué vamos a tener? Discusiones. Vamos a tener cosas no definidas. No vamos a saber realmente lo que es la verdad. Entonces Pablo establece que hay doctrina diferente, hay doctrina extraña, como está traducido acá. Eso también implica que hay doctrina sana. Creo que casi todas las iglesias creen que tienen la doctrina sana, aunque la verdad es que hay muchas ramas del cristianismo, voy a decir entre comillas, que no hablan de doctrina sana. No le gusta la palabra doctrina. Entonces, como no usan la palabra doctrina, tampoco lo usan la palabra sana, sino más bien están conformes con tener mucha gente, o tener movimientos emocionales, o hablar de poder y distintas cosas que ellos creen que hay, pero no hablan de sana doctrina porque no creen mucho en la doctrina. Pero la Biblia tiene un criterio para que podamos saber cuál es la sana doctrina. Ya lo vimos en 1 Timoteo 6, que dice que la doctrina debe ser conforme a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y de la doctrina que es conforme a la piedad. Un criterio que tenemos es las palabras del Señor Jesucristo. Si alguien tiene una doctrina como un evangelio diferente que contradice lo que dice la palabra del Señor, las palabras del Señor, sabemos que eso es otra doctrina, que no es la doctrina de la palabra de Dios. Encontramos que en la iglesia primitiva, en Hechos 2:42, dice, se dedicaban continuamente a la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. Fueron los apóstoles que Dios utilizó para enseñar la doctrina.
En Judas versículo 3, ¿no? Capítulo 1, versículo 3, hay un solo capítulo. Dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Allí no está hablando en sí de la fe de la salvación, sino está hablando de el paquete que es la fe, la doctrina, la verdad de la fe. Y dice que eso fue entregado una vez a los santos. Hay doctrina correcta que fue entregado a los santos. Lo encontramos aquí en la palabra de Dios. En la enseñanza de los apóstoles es la palabra de Dios inspirada. Es la doctrina que viene de parte de la palabra de Dios. Ya fue entregado una vez para siempre. Y en Judas dice que debemos luchar ardientemente por esa fe, por esas verdades, por la fe ya entregada. El Señor Jesús dijo en su oración por nosotros en Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos ser santos? Por medio de la verdad. ¿Dónde encontramos la verdad? La palabra de Dios. 2 Timoteo 4:2, Pablo dice a Timoteo, predica que la palabra insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, allí donde encontramos la verdad. En 2 Timoteo 3, que conocemos muy bien, Pablo dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación. ¿Cómo podemos ser salvos? Nos dice la palabra de Dios. Después él sigue, dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo podemos enseñar, reprender, corregir y instruir si no tenemos algo que es verdad, algo que es sólido, algo que no cambia? Pero tenemos eso, es la palabra de Dios. Y después sigue y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, equipado por toda buena obra. Entonces, hay doctrina que es diferente. Hay doctrina que es correcto. La doctrina correcta es la doctrina que fue enseñada por los apóstoles, que fue entregada por los apóstoles, que encontramos en la palabra de Dios. Cualquier otra enseñanza es diferente, es heterodidáctico. Por ejemplo, hoy en día vivimos un tiempo donde la palabra clave en el mundo entero, en el pluralismo en el cual vivimos y aún en la religión y aún en las iglesias, es que todos adoramos al mismo Dios. Cada vez que encuentro con alguien que es religioso me dice, todos tenemos el mismo Dios. No siempre digo, no, estás totalmente equivocado, no. Pero a veces sí, depende del ambiente, de la posibilidad que tengo de seguir la conversación. Cuando alguien me viene con eso, no todos tenemos el mismo Dios. Allah no es mi Dios. Allah supuestamente decide quién va a estar bien y quién va a estar mal arbitrariamente en base de absolutamente nada. Porque ellos no tienen un Cristo que murió y resucitó para que nosotros podamos tener perdón. No es el mismo Dios. Y los que creen en Él no van al cielo. Porque la salvación viene por medio del Señor Jesucristo. Si alguien es budista, no tenemos el mismo Dios. Hoy en día está volviendo a ser muy popular el panteísmo. El panteísmo adora al mundo. El mundo, Dios está en todo. Dios está en el árbol, así que amo al Dios y lo adoro como Dios. Está en todo. No, eso no es el mismo Dios. Y los que adoran la tierra, adoran a la creación en vez del Creador. Y ellos no van a ir al cielo porque adoran a la tierra. Aún puedo decir así, y déjame decirlo así, pero es quizás más puntual, pero a propósito. No tengo el mismo Dios que tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un Dios que exige penitencia de parte de los hombres. Tiene un Dios que existe purgatorio para que el hombre, por su propio sacrificio y sufrimiento, pueda en alguna manera ganar mérito para estar delante de Dios. Eso no es mi Dios. Mi Dios sabe que no hay nada que yo pueda hacer por medio de penitencia o purgatorio o ninguna otra forma para ganar mérito delante de Dios. Mi Dios no es un Dios que me obligaría a hacer cosas sabiendo que ninguna de esas cosas quitaría mis pecados para que yo pueda estar en su presencia. Mi Dios no haría eso.
Mi Dios me dice claramente, Reinaldo, tú eres un pecador perdido, no tenés ninguna posibilidad de llegar al cielo por tu cuenta, pero yo te proveí la salvación por medio de la obra de Cristo. Eso es mi Dios. Entonces, cuando hoy en día todo el mundo dice todos los caminos van al mismo lugar, todos los caminos llegan a Dios, no es verdad, es mentira. Son otras doctrinas, son otras cosas diferentes. Muchos dicen todos los caminos llegan a Dios, pero Jesús dijo, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es que todos los caminos lleguen a Dios. Vivimos en un mundo cuando hablaba de la religión, la gente le gustan novedades, algo nuevo, ¿no? Siempre algo nuevo. Yo me acuerdo cuando era un pastor joven, había un gran movimiento en Estados Unidos bajo un pastor que se llamaba Hybels, es creyente, pero él comenzó todo un movimiento que realmente era atrás de lo que se llamaba amistoso al usuario, o mejor dicho, la parte que realmente me llamó la atención, que no fue bíblico, era cómo ganar a los buscadores. Y el criterio de ellos es que allí afuera todo el mundo está buscando a Dios. Y no encuentran a Dios porque mi iglesia es anticuado, que no conocen mis himnos, que no conocen cómo hacemos las cosas, que no les gusta nuestra música y nuestra formalidad, que no les gusta mi corbata. Entonces, como ellos están buscando a Dios y yo estoy trabando eso, yo necesito pensar como un inconverso y diseñar la reunión de la iglesia para que los inconversos estén totalmente cómodos. Así que venimos mal vestidos, preguntamos a ellos qué clase de música quieren, preguntamos a ellos si quieren baile, si quieren cualquier cosa, hacemos una encuesta. ¿Qué quieren en la iglesia? Bueno, quiero café en la entrada, quiero alcohol en la entrada, está bien, todo está bien. Quiero vestirme así, está bien. Pero yo me siento mal si yo estoy vestido así, el pastor está en corbata, entonces el pastor saca la corbata. Yo conozco una iglesia donde yo me acuerdo que me daba vergüenza porque un amigo mío que había sido un ujier por como 30, 40 años. Y cuando comenzó a ser un ujier tiene que estar vestido así. Pero ya después en un momento dijeron, no tiene que estar vestido así. Pero él dijo, no, yo soy un ujier, yo voy a vestirme así. Porque yo fui entrenado así, me gusta así. Después le dijeron, no podés venir vestido así. Así que saca la corbata, o si no, no podés ser ujier. Si no venís un shortcito, no podés ser un ujier. Porque el que viene a visitarnos está ofendido con tu corbata, así que vestite así. Me daba vergüenza porque él ya no era ujier y estaba maldiciendo al pastor en el edificio hablando a mí. Yo estaba como, no me hables a mí de esas cosas. Ahora, claro, un ujier tiene que tener corbata. No, la Biblia ni dice que hay ujieres, ¿no? Estamos hablando de que era una gran novedad. Vamos a cambiar todo lo que hacemos en la iglesia para que la iglesia sea cómodo para el inconverso. ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿La iglesia para quién? ¿Para quiénes? Ayúdame. Para los creyentes. Saben que en las iglesias antiguas, si viajas por Europa, alguno de esos lugares, vas a encontrar algo muy interesante. Le voy a dar esta ilustración. En Pisa, donde está la torre, ¿no? Siempre ves la foto de la torre. Vaya a Google y busca una foto de todo el complejo. Porque está la torre, está la iglesia, está el bautisterio. Eso es típico, aún hasta la edad medieval. El bautisterio es casi tan grande como nuestro salón. En el medio tiene una fuente donde bautizaban por inmersión. Pero el punto que quiero marcar no es eso. El punto es que el bautisterio no estaba en la iglesia. Nadie podía entrar en la iglesia hasta que estaban bautizados. El día que fueron bautizados había un gran procesional que fueron del bautisterio a la iglesia. Y así es en todas las iglesias antiguas. Podés ver eso en todas esas. Ahora, ¿debemos hacerlo así? No es necesario eso, pero el punto que quiero marcar es que en la Biblia la iglesia está hecha para los creyentes. Pero con esta onda, dijeron, no, vamos a hacer la iglesia para los inconversos. El mismo Hybels que promocionó esto, años después dijo, ups, nos equivocamos. Eso ya que lo habían exportado a miles y miles y miles de iglesias. Fue una novedad, con una doctrina errónea, que cambió el estilo de adorar en todo el país.
Podemos hablar de muchos otros ejemplos. Mi punto no es dar esos ejemplos en sí, es decir que tenemos que tener cuidado porque a la gente le gustan novedades. Ahora, cuando digo todo esto, no estoy diciendo que cosas no pueden cambiar. A veces otros pastores en nuestra congregación predican sin traje. Yo no les digo nada. ¿No? Los miro medio raro, pero no les digo nada. No me importa eso. Yo estoy cómodo así. Pero si alguien predica sin esto, no me importa. Porque en la Biblia no le importa. Ahora, si viene un shortcito, está tratando de, qué sé yo, no me importa su vestimenta, me importa su actitud, ¿no? No estoy diciendo que las cosas no pueden cambiar desde el primer siglo hasta el día de hoy en cuanto a cosas que no están en la Biblia, que no son doctrinales, que no son de la práctica cristiana establecido por la Biblia. Estoy diciendo que tenemos que estar atentos porque los cambios son sutiles. Déjame dar otro ejemplo. Yo me acuerdo una vez un amigo mío, muy amigo mío, un hermano, que tuve una conversación con él y pobre lo dejé llorando. No es mi costumbre, normalmente lo dejo a la gente enojada, no llorando, pero lo dejé llorando. ¿Sabe por qué? Porque su iglesia había cambiado. Su iglesia no era la iglesia que había sido antes. Y él estaba muy frustrado. Estaba tan frustrado que él estaba escribiendo artículos en el diario maldiciendo a su iglesia donde era miembro. Yo le dije, no podés hacer eso, ¿no? Yo estaba de acuerdo con él, lo que él escribió estaba correcto, lo que estaba pasando en la iglesia no estaba bien, pero no podés hacer eso. Y él dijo, bueno, pero ya hablé con los líderes de la iglesia, no me responden, entonces hice eso. Yo digo, hermano, vas a terminar disciplinado, vos estás murmurando en cuanto a la iglesia. Si pensás así, tu iglesia es asá, tenés que irte de la iglesia, buscar otra iglesia, porque tu iglesia ya no es la iglesia correcta, había cambiado por completo. Entonces, yo le dije, la iglesia que vos te acordás, que era la iglesia de tu niñez, solo existe en tu cabeza, ya no existe. Y volver a ese edificio y pensar que es la misma iglesia, estás equivocada. Y él se dio cuenta que era así, y eso es cuando comenzó a llorar. Pero lloró porque le llevé a la realidad de que él tenía que vivir. Y buscaba una iglesia que era igual a lo que era su iglesia años antes, y se hizo un miembro fiel en esa iglesia. Pero me acuerdo, con todo eso, que en esa iglesia cambiaron el púlpito, tenía un púlpito como esto, y lo cambiaron en un púlpito de acrílico. ¿No? Han visto esos púlpitos de acrílicos, ¿no? Que son transparentes y el pastor está allí atrás. Y lo que le gusta más a esas iglesias de esos púlpitos acrílicos es que desaparecen. Podés sacarlo así nomás o también son transparentes. Ahora, mi amigo y algunos como él lucharon en la iglesia diciendo que un púlpito de acrílico era antibíblico. Es verdad, en la Biblia no hay ningún púlpito de acrílico, ¿no? Porque acrílico no existía en aquel entonces, ¿no? Y dijeron, Esdras usaba un púlpito de madera, que es así, también dice eso, pero en ningún otro momento nos dice, ni tampoco hay un mandato que el púlpito tiene que ser de madera. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué cambiaron el púlpito en esa iglesia de madera a acrílico? Porque querían hacer que la prédica fuera menos importante, y con el púlpito de acrílico, que era transparente, podían hacer un show. Eso fue el propósito, como en muchas iglesias que yo conozco. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿El problema fue en el material del púlpito? No, pero los hermanos pelearon en ese punto y perdieron como la guerra. Porque dijeron, pastor, estamos en la apostasía, sacamos el púlpito de madera. Y el pastor dice, pobre gente, qué salame que son, realmente. Escuché a pastores hablar así, a decir, ¿no se dan cuenta que la Biblia no define eso? Pero lo que a veces los hermanos no podían expresar y entender con claridad es que estaban disminuyendo la prédica de la palabra de Dios para cosas que no fueron la palabra de Dios. Entonces, todo esto para ilustrar el hecho de que hay doctrina y hay diferente doctrina y tenemos que tener mucho cuidado de que todo lo que creemos y todo lo que hacemos esté basado en la palabra de Dios para que podamos con confianza enseñar y decir que creemos en la doctrina que es sana, que es saludable, que es correcto, que es bíblico. Porque todo el resto simplemente es confusión. Entonces, en primer lugar, este mandato fue comprensible.
Timoteo tiene que decir a estos falsos maestros, dejen de enseñar doctrina que es diferente de lo que les enseñaron los apóstoles. Dejen de enseñar doctrina que es diferente de lo que se ve en la palabra de Dios. Y para eso, déjame decir aquí antes de seguir al segundo punto, hermanos, para poder definir bien y aplicar este mandato, tenemos que conocer bien el genuino. No podemos, mira, yo podía ahora hablar por horas y horas y horas y horas y horas, y ya hablé demasiado tiempo de los falsos. Y podemos hablar por semanas, meses. Pero ninguno de nosotros vamos a grabar en nuestra mente, en nuestra cabeza, todos los detalles de todas esas falsificaciones de doctrina que hay en el mundo de hoy para que lo sepamos. Entonces, ¿qué es nuestra respuesta? Lo mismo como los que manejan billetes, los que trabajan en eso. ¿Qué aprenden? Aprenden cómo es el genuino, cómo es el original, cómo es el correcto. Entonces, si como iglesia vamos a tener sana doctrina cuando el Señor vuelve, vas a saber porque nosotros podemos identificar cuál es la doctrina sana. Porque conocemos la palabra de Dios, porque nuestros pastores predican la palabra de Dios, porque exigimos que nuestros pastores prediquen la palabra de Dios. Entonces el pastor tiene que saber lo que es sana doctrina, los diáconos tienen que saber lo que es sana doctrina y vos tenés que saber lo que es sana doctrina. Parece que en Éfeso algunos de los que estaban enseñando falsa doctrina fueron pastores, fueron ancianos, parece. No estamos totalmente seguros, pero parece. Habían subido de ellos mismos. Así que hermano, esto te aplica a ti. Tenés que saber cuál es la verdad de la palabra de Dios para que tu iglesia sea una iglesia que sigue predicando la sana doctrina. Si no, seremos como en Efesios 4:14, donde Pablo dice, ya no seremos niños sacudados por las olas y llevados de aquí para allá de todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. No debemos estar fluctuando, no debemos ser llevados por el viento. Entonces, el mandato es claro. Número 2, el mandato era necesario. Era necesario enfrentar esta situación. Nos dice en versículo 4, ni prestaron atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que por fe, así te encargo ahora. Ahora, voy a invertir el orden acá. Pablo dice que estaban enseñando doctrinas extrañas y prestando atención a mitos y a genealogías. Yo lo invierto porque en nuestra manera de pensar, antes de que yo enseño falsa doctrina, yo necesito prestar atención a falsa doctrina. Necesito mirarlo, aprenderlo yo, estudiarlo yo y después lo enseño. Entonces era necesario este mandato porque dice en versículo 4, algunos estaban prestando atención a mitos y a genealogías. La palabra prestar atención significa dedicarse, tener devoción, estar fascinado, ¿no? A veces es interesante como algunos en el nombre del Señor están mucho más interesados en cosas raras, en pavadas, en alegorías, que en la verdad de la palabra de Dios. Yo a veces en la clase de hermenéutica, donde enseñamos cómo interpretar la Biblia, comienzo la clase predicando algunos mensajes falsos. Predico algunos mensajes usando alegoría. Son fascinantes los mensajes que he inventado. Son fascinantes. Y algunos que no saben lo que estoy haciendo, yo trato de no matarme de la risa, pero algunos quedan con la boca abierta. ¡Qué increíble, pastor! ¡Qué grandes verdades! Qué grande que eres tú, porque yo no lo veo acá, pero vos lo encontraste acá, en la palabra de Dios. Y a veces les hago votar de cuál de los pasajes, los mensajes falsos que predico es el verdadero, y casi siempre eligen el más lejos de todos, pero fascinante. Voy juntando cosas alegóricamente, cosas de la Biblia, cualquier cosa. Uso la Biblia para engañarlos con cosas que el pasaje no dice. Están fascinados y quieren ser como yo. El problema es que cuando van a casa leen el pasaje y dicen, no sé de dónde lo sacó. Y a veces vienen en esos casos, porque conozco pastores que predican así siempre. La gente dice, el pastor predicó tal cosa, es una maravilla porque yo no lo encuentro. Y yo digo, sí, porque no está allí, por eso no lo encontrás. Ahora, ¿qué vas a hacer si él predicó algo que no está allí?
Entonces ellos prestaron atención, se dedicaron a cosas que no tenían nada que ver. Dice que prestaron atención y se dedicaron. La idea es girar mi mente, es dedicar mi mente, es dejar la verdad, buscar lo que me fascina, buscar algo de novedad. Es una atención intensa. Entonces les hago a nosotros la advertencia de tener cuidado con cualquier cosa en el mundo religioso que me hace girar mi cabeza dejando la verdad de la palabra de Dios para buscar algo que me fascina. Es muy peligroso eso. Lo que me fascina tiene que ser relacionado a la palabra de Dios, si no es un desvío. Entonces ellos primero prestaron atención, versículo 4, y después enseñaron, versículo 3, esas mismas cosas. Eso es donde pensamos que quizás fueron pastores, hay distintas razones, pero uno es porque estaban enseñando. Eran maestros en la iglesia, por lo menos eran maestros, estaban enseñando a los hermanos. Ahora, ¿qué estaban enseñando y a qué estaban prestando atención? Dice a mitos. Mitos son fábulas, cuentos, leyendas, inventos, alegoría. Ahora, hay muchas opiniones sobre lo que estaban enseñando acá y voy a tomar muy poco tiempo para esto, porque creo que a propósito la Biblia no nos dice bien lo que era para que nosotros podamos aplicarlo a cualquier doctrina que no viene de la palabra de Dios. Pero vemos en el libro, en las epístolas pastorales y también en este pasaje algunas de las cosas que estaban pasando, pero sabemos que estaban tomando genealogías del Antiguo Testamento donde marca quién fue el hijo de quién por todos esos siglos y estaban metiendo a otra gente. Estaban inventando historias basadas en las genealogías. Entonces tomaron el nombre de fulano y hicieron toda una historia sobre él. Y los rabinos hicieron eso, inventaron historias que no están en la Biblia, pero usaron la Biblia para contar sus historias. En 1 Timoteo 4:7 Pablo va a decir, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplinate a ti mismo para la piedad. El problema mayor no fue de las viejas, lo digo ya, eran de ellas en ese momento, pero de los maestros que estaban enseñando cosas que no fueron. En Tito 1:14 dice, y no prestan atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces fueron mitos judaicos hechos por los rabinos, que Israel usaba mucha alegoría, y también usaron muchos números, numerología. Si estudias algunas cosas hasta el día de hoy, te quedas con la boca abierta, con la imaginación con la cual interpretaron la Biblia. Puede ser por eso que no reconocieron a Jesús cuando Él vino. Pero dice en Tito 1:14 que son de hombres, mandamientos de hombres, y apartan de la verdad. Entonces nos dice que fueron genealogías. En versículo 7 va a decir que estos maestros quieren ser maestros de la ley. Entonces sabemos que estaba basado en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, probablemente relacionado al Antiguo Testamento, inventados, comenzando con el Antiguo Testamento. Romanos 13:10 dice, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Entonces estaban tomando estas genealogías y estaban alegorizando, agregando cosas, inventando historias. Y Pablo dice acá que son genealogías interminables. Y la palabra interminables, la idea en sí no es tanto de que el tiempo no termina, sino que están sin límites. Una vez que tomo de la palabra de Dios una frase y agrego algo entre líneas, agrego lo que yo quiero, ¿qué impide que vos agregues lo que tú quieres? Y fulano agregue lo que él quiere. Y una vez que todos hemos agregado lo que queremos, ¿cómo vamos a definir lo que es verdad? Eso es la historia de la Iglesia Católica desde los primeros años, y por eso la Iglesia tenía que definirse como el árbitro de interpretar la Biblia, porque habían interpretado alegóricamente y era imposible para la persona común y corriente entender la Biblia. Al rechazar la alegoría y interpretar la Biblia literalmente, entonces cada uno de nosotros podemos interpretar la palabra de Dios. Déjame darles un par de ilustraciones rápidamente. Había un libro judaico escrito más o menos 200 años antes de Cristo que se llamaban los jubilees.
saben, el Antiguo Testamento, el año de jubileo era después de 50 años, ¿no? Entonces celebraron eso en la Biblia. Bueno, ellos escribieron todo un libro basado en esa idea de jubileos y dijeron que, bueno, habla de las genealogías del Antiguo Testamento y los divide en 50 periodos de jubileo. Y lo que ellos hicieron en el libro es enfatizar el número 7, el libro de la perfección, ¿no? Todos han escuchado eso, ¿no? La Biblia nunca dice eso. Es un número. Pero ellos dijeron que el jubileo es 7 por 7. 49 años, el año 50, es verdad, pero enfatizaron 7 por 7. Una semana es 7 días. Un mes, 4 veces 7. Un año, 52 veces 7. El jubileo, 7 por 7. Todos 7. Interpretaron todo el Antiguo Testamento por medio de la palabra 7 y agregaron cosas al texto que no estaban. Y estaba un caos. Eso es la clase de cosas que estaba pasando aquí. Ellos, estudiando la ley, decidieron que los ángeles celebraron el día de reposo. No encontré eso en ningún lado, pero querían enfatizar el día de reposo y dijeron los ángeles trabajaban 6 días por semana y después. Y también ellos dijeron que los ángeles fueron circuncidados. ¿Para qué? Bueno, lo enseñaron para insistir que los hombres en Israel fueron circuncidados, pero la Biblia no dice nada de eso. Ellos fueron hombres que dijeron que tenían conocimiento especial, que podían entender los misterios de la palabra de Dios que nadie más podía entender. Es verdad que entendieron cosas que nadie más entendió, pero es porque no estaban. Entonces Pablo está diciendo, ten cuidado con estos mitos, ten cuidado con estas genealogías, ten cuidado con la gente que agrega cosas a la palabra de Dios. Eso es lo que debemos entender. Ahora, él dice entonces, porque estamos viendo por qué era necesario enfrentar esto, estaban prestando atención, dedicándose a esto, estaban enseñando esto, estaban metidos en mitos, estaban agregando cosas a la palabra de Dios. Nos dice después en versículo 6, la última, dice, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Estaban dando palabras vacías, palabras sin poder, palabras inútiles. Eso fue el resultado de lo que estaban haciendo. En 2 Timoteo 2:14 Pablo dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, es como veneno, es como una enfermedad. Palabrería, usando la Biblia en su vocabulario, pero agregando cosas a la Biblia que no están. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Y que Pablo está diciendo esto tiene que terminar, sí o sí. Entonces, mucho hablar, cero valor. Ahora, versículo 7, dice también de ellos, quieren ser maestros de la ley, y miren lo que dice, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. La frase declaraciones categóricas es una palabra en griego, es una palabra fuerte que significa afirmar con confianza. Estaban diciendo, esto es la verdad absoluta. Mira, lo basé en la genealogía, lo saqué de Génesis. Escribí de nuevo el libro de Génesis, ya es un volumen mucho más grande. Y ellos hicieron declaraciones categóricas, afirmaciones. Somos los sabios, tenemos autoridad, somos como rabinos cristianos. Eso es lo que ellos querían ser. Pero, ¿qué dice de ellos? Eran dogmáticos diciendo su verdad absoluta, pero Pablo dice, no entienden las cosas y no saben lo que están hablando. Así que hablaron con poder, ¿no? A veces decimos el chiste en la clase homilética para el pastor, que el pastor, si no sabe lo que está hablando, habla más fuerte, ¿no? Si no sabe lo que vas a decir, háblalo fuerte. Bueno, eso no es mi práctica, hablo fuerte, pero no porque no estoy predicando la Biblia, pero ellos hablaron con poder, pero sus palabras eran vacías, no entendieron lo que estaban hablando, no comprendieron. Es un participio presente que significa estudiaron constantemente y no entendieron constantemente, nunca entendieron. En 2 Timoteo 3:7 habla de gente como ellos que dice, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad.
Entonces el hecho de que alguien habla con autoridad no nos debe engañar. El hecho de que alguien sea elocuente no nos debe engañar. El hecho de que la persona abre la Biblia no nos debe engañar. Sino lo que predica y lo que enseña tiene que ser la palabra de Dios. Tiene que ser lo que la Biblia dice, no lo que él agregó a la Biblia. Entonces, ellos tenían confianza total, pero también Pablo dice tenían ignorancia total. Pero no es solamente lo que estaban haciendo, miramos en su motivación, cómo son esos maestros. Dice en versículo 7, quieren ser maestros de la ley. Estos hombres querían un título, era su motivación, querían un título. Querían ser conocidos como un rabino cristiano, querían ser conocidos como los más sabios, querían tener la admiración y respeto de todo lo demás. Eso fue su meta. Y eso es el peligro, porque ellos, para lograr esas cosas personales, estaban mal utilizando la palabra de Dios y estaban predicando, enseñando cosas que fueron fascinantes, llamativos, impresionantes, pero no bíblicos. Entonces Pablo dice de ellos en versículo 6, pues algunos desviándose de estas cosas, en su deseo de tener un título se desviaron. Significa perder el blanco, tirar mal, alejarse de los estándares morales que deban haber seguido. Dice que, versículo 6, se desviaron. Y después dice, se han apartado hacia una vana palabra. La palabra apartado significa girarse del propósito, girarse a otras cosas. Entonces no solamente estaban enseñando mal, sino fueron hombres corruptos que estaban enseñando por su propio beneficio, como mucho de lo que encontramos alrededor nuestro hoy en día. Vemos Pablo comentando sobre ellos en muchos pasajes. 1 Timoteo 6:4 dice, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras. Entonces, están corruptos. 2 Pedro 2:18 dice, pues hablando con arrogancia y vanidad seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en error. Tito 3:9 dice, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Entonces estos hombres se apartaron de las cosas de Dios, se desviaron, pero mantuvieron la fachada y estaban allí queriendo tener el título de gran maestro de la iglesia de Éfeso. Entonces tengamos cuidado, porque a veces los que enseñan falsa doctrina llevan títulos, llevan fachadas, tienen imagen, dedican todo su tiempo a su imagen para que puedan ganar la admiración de la gente, pero no están bien con Dios. Ahora miramos en el resultado del ministerio de ellos. Volvemos al versículo 4. Dice, ni prestaron atención a mitos y genealogías interminables. Miren lo que dice, lo que da lugar a discusiones inútiles. Ahora, hermanos de la iglesia, esto es muy, muy importante para nosotros entender. La falsa doctrina, si entra en la iglesia, un poquito o mucho. Mejor un poquito que mucho, pero mejor nada. ¿Por qué? ¿Qué produce falsa doctrina? ¿Qué produce diferente doctrina? Acá dice, produce discusiones, da lugar a discusiones. La palabra discusiones así significa especulación inútil, especulación controversial, especulación no definible. Ya que alguien está hablando lejos de la palabra de Dios, ya tenemos la iglesia llena de opiniones. Cada opinión alguien hace referencia a la Biblia, pero no es lo que la Biblia dice. Y ya en vez de tener una iglesia que sabe lo que cree y sabe a dónde va y sabe qué es su propósito, ya tenemos 10,000 opiniones. La palabra discusiones significa sin resolución, sin fruto. Pablo hablaba de eso en 2 Timoteo 2. Cuando dijo, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque lo dado a ellos conducirán más y más a la impiedad.
Entonces está diciendo que no sirve, solamente produce discusión. 2 Timoteo 2:23 dice, pero rechaza los razonamientos necios, ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Entonces, es absolutamente esencial si vamos a cumplir con la gran comisión y si la iglesia va a cumplir con su propósito delante de Dios, que no dejamos entrar diferente doctrina, porque la diferente doctrina no solamente es falso y nos engaña, sino nos distrae, y es lo que Satanás quiere, para que no hagamos la obra de Dios. Y dice acá en versículo 4, da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios. Distraen del plan de Dios. La palabra allí es difícil de traducir, es la palabra oikonomían. Sacamos la palabra economía, pero no es lo que significa, sino más bien significa mayordomía o la dispensación. La idea es que nos distrae de lo que el Señor nos dio para hacer. En vez de ser buenos mayordomos de la gran comisión que el Señor nos entregó, en vez de dedicarnos a eso y ser buenos mayordomos de eso, estamos pasando todo nuestro tiempo discutiendo sobre pavadas. Eso es lo que Pablo está diciendo a los efesios. Entonces, los resultados de otra doctrina es especulación, discusión y contienda. El resultado de sana doctrina es, sabemos lo que creemos, hacemos la obra de Dios, cumplimos con la gran comisión y hacemos el plan de Dios para la gloria de Dios. Y hermano, como iglesia en nuestros 39 años, cada vez que tuvimos un problema en la iglesia, que hemos tenido algunos problemas sobre estos años, cada vez que tuvimos un problema para tratar en la iglesia, la tragedia más grande de ese problema es que al solucionar ese problema dejamos de hacer las cosas que Dios nos había mandado hacer. Eso es una tragedia. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que cumplir con la gran comisión, tenemos que hacer discípulos, tenemos que glorificar a Dios. Y por eso Pablo está diciendo acá, es necesario, Timoteo, que pares ya los que están enseñando falsa doctrina. Y también nosotros debemos estar advertidos, como esto fue así en el primer siglo y sigue hoy en día alrededor nuestro. Y yo sé en mis 40 y pico de años acá en Argentina, que iglesias que eran igual a la nuestra hace 40 años, ahora están totalmente llenos de doctrina equivocada, errónea. Entonces tenemos que vigilar. Tenemos que conocer la sana doctrina, tenemos que conocer la palabra de Dios. Es necesario, tenemos que vigilar y depende de ti. No depende de mí. Mi parte depende de mí. No voy a estar acá 100 años más. No depende solamente, depende de cada uno de nosotros. Entonces vemos que el mandato es claro. Vemos que fue necesario dar el mandato. En tercer lugar, el mandato tenía un propósito. Versículo 5. Dice, pero el propósito de nuestra instrucción es la misma palabra no me sale, pero mandato. El propósito de nuestro mandato es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. El mandato de parar a los falsos maestros tenía un propósito. Ahora, la palabra propósito es la palabra telos, es una palabra importante en griego, significa el fin, la meta, el propósito. Ahora, si en este momento, sin leer versículo 5, te pregunto, ¿qué habrá sido el propósito de este mandamiento de parar a la falsa doctrina? ¿Qué hubieras dicho? El fin, el propósito fue ¿qué? Sí, parar la falsa doctrina, ¿no? Fin. Entonces es sorprendente lo que Pablo dice aquí, que es el propósito. Es verdad que un propósito fue, el mandato fue parar a los que están enseñando falsa doctrina, pararlos ya, para que la iglesia pueda dedicarse al plan de Dios. Pero ¿saben lo que Pablo está diciendo ahora? Está diciendo que por tan bueno que sea eso, y es bueno, es importante, no es un propósito suficiente. Hay algo más, hay algo mejor. No es suficiente poner el fin a la doctrina equivocada, porque la doctrina tiene una relación con la vida. Hemos visto ya que estos hombres tenían doctrina falsa y tenían vidas corruptos, egoístas, buscando cosas equivocadas. Su doctrina incorrecta estaba relacionada con sus vidas pecaminosas. Por otro lado, sabemos que si nosotros vivimos por doctrina correcta,
y no solamente es intelectual, sino obedecemos esa doctrina correcta, va a impactar también nuestras vidas. Por eso en Tito 2:1 Pablo dice a Tito, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Allí no dice enseña la sana doctrina, esto es implícito, está diciendo enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Enseña cómo deben vivir a la luz de la sana doctrina. Entonces, estos hombres, como ya hemos visto, estaban viviendo, enseñando su falsa doctrina, pero estaban lejos del Señor. 1 Timoteo 6:5, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad. Eran hombres depravados, no tenían la verdad. 1 Timoteo 4:2 dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Eran mentirosos. Su conciencia ya no les afectaba, estaba cauterizado, ya lo ignoraron. Entonces fueron hombres así. Pero ahora Pablo dice a Timoteo, el propósito de corregirlos es más alto que simplemente corregir su doctrina. Entonces, ¿qué es el propósito acá? Versículo 5. El propósito de nuestro mandato es el amor. El amor. Uno dice, pero esto no parece muy amoroso, ¿no? Tiene que ir con un caño y parar a los discípulos. Pero yo te pregunto, ¿cuál es más amoroso? ¿Dejar a estos hombres corruptos, mentirosos, con la conciencia cauterizada que están enseñando mala doctrina? ¿Eso es amor? ¿Dejarlos seguir así? ¿Dejarles seguir su camino corrupto? ¿Dejarles enfocar en todo lo que no importa? ¿Dejarlos enseñar a otros su falsa doctrina? ¿O es más amoroso enfrentar su doctrina y su vida con la palabra de Dios? ¿Cuál demuestra más amor? Ayúdame. Enfrentarlos, ¿no? Es más difícil, es lo que menos hacen, pero aún así no está hablando directamente de eso, sino está diciendo aquí que el propósito de enseñarles es que ellos y nosotros podamos tener amor. Pablo está diciendo, cuando corregimos su doctrina, no simplemente queremos que cambien intelectualmente, sino queremos que cambien espiritualmente. Queremos que su intelecto cambie, pero queremos que su corazón cambie. Queremos que lo que enseñen cambie, pero queremos que su amor cambie. Ellos antes tenían egoísmo, querían tener el título de maestro de la ley. Era egoísmo. Ahora necesitan tener amor sin egoísmo. Amor ágape. Ahora, ¿qué nos dice de este amor? Dice, es el amor ágape, nacido. La palabra nacido es en griego la palabra que significa desde. ¿De dónde viene ese amor? Y lo vamos a ver rápidamente. 3 fuentes de ese amor. Dice, ese amor es un amor nacido de un corazón puro. Un corazón puro. El corazón es el centro del pensamiento, el centro de mis motivos, el centro de donde yo tomo decisiones y vivo mi vida. Recuerdan en el Antiguo Testamento, vemos cuando Dios eligió a David, que dijo el Señor a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Está hablando de Saúl. Porque Dios no ve como el hombre, ve pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira en ¿qué? En el corazón. Entonces Saulo era muy alto, pero no amaba al Señor. David era un niño, pero él amaba al Señor. El Señor puede ver el corazón. El corazón es el centro de quienes somos nosotros. David dijo en Salmo 51, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quite de mí tu Santo Espíritu. Entonces, David, a la luz del pecado que él había cometido, dijo, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y aquí está diciendo que debemos amar teniendo sana doctrina y amar con corazones puros, corazones limpios, corazones de confesión. 1 Juan 1:9. Cuando hemos pecado, confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Ahora tengo mi corazón limpio. Entonces, debemos amar entre nosotros basado en la sana doctrina, pero debemos amar también con corazones limpios. ¿Y cómo puedo limpiar mi corazón? La palabra de Dios es el que me dice eso.
esos maestros no tenían sus corazones puros. Pablo dice, corrijan su doctrina y enséñeles a amar con un corazón puro. Segundo, ese corazón nace de una buena conciencia. Conciencia. En español, lo mismo como en griego, la palabra conciencia se puede dividir. Y exactamente en griego y español es igual. Conciencia, ¿qué significa? Con ciencia, con conocimiento. Mi conciencia me acusa, mi conciencia facilita mi habilidad de distinguir entre el bien y el mal, pero mi conciencia solo funciona bien si mi conciencia es con ¿qué? Ciencia, con conocimiento. Los falsos maestros habían rechazado su conciencia. 1 Timoteo 1:19 dice que lo rechazaron. 1 Timoteo 4:2 dice que lo cauterizaron. Su conciencia le acusó. No me importa. Le acusó. No me importa. Le acusó. No me importa. Lo acusó. No me importa. No le acusó más. Reemplazaron el conocimiento de la palabra de Dios con su engaño a sí mismo hasta que su conciencia fuera cauterizada. Tito 1:15 dice que tenían conciencias corrompidos. Pero aquí en nuestro texto dice que debemos tener amor ágape que viene de una buena conciencia. Una buena conciencia. ¿Y cómo podemos tener eso? Dejar que trabaja con el conocimiento de Dios y de su palabra. Nos llenamos de la palabra de Dios, nos llenamos con la ciencia, el conocimiento, nos llenamos de la verdad de Dios. Entonces nuestra conciencia funciona bien porque cuando tengo que distinguir entre el bien y el mal, mi conciencia trabaja con la verdad de la palabra de Dios, lo aplica a mi corazón. Cuando peco, me acusa de haber desobedecido el conocimiento de la palabra de Dios que yo conozco. 2 Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios, Pablo dice, a quien sirvo con limpia conciencia. 1 Timoteo 3:9 dice que los diáconos tienen que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. 1 Timoteo 1:19 dice, guardando la fe y una buena conciencia. Entonces nosotros, si vamos a tener ese amor ágape en la iglesia, tenemos que tener una conciencia trabajando con el conocimiento de la palabra de Dios, para que nuestra conciencia funcione como fue diseñado por el Señor. Y en tercer lugar dice que hay un amor, el propósito es un amor nacido de una fe sincera. En griego la palabra sincera es anupócrito. Nosotros sacamos la palabra ¿cuál? Hipócrita. Sin hipocresía significa. Una fe sin hipocresía. Una fe que no es fingido como los falsos maestros. Ellos querían un título, una fachada, una manera de ser visto. Ellos establecieron eso, pero era todo falso. Pero él dice que ahora queremos que tengan un amor nacido de una fe no fingida. Una fe verdadera, una fe genuina. Una fe de verdad. Entonces, ¿qué es el propósito del mandato? Es sana doctrina que produce cambios en la vida de los falsos maestros, para que ellos puedan volver a la verdad con amor nacido de esas tres cosas que hemos visto, de un corazón puro, limpio, una conciencia bien informada y una fe que no es fingida. Doctrina correcta aplicada a la vida produce amor. Hay algunos que creen que doctrina es una cosa, intelectual en la vida cristiana es otra cosa. El que cree eso está muy pobre espiritualmente. Porque la única manera que yo puedo vivir como Dios quiere que yo vivo es que yo conozca lo que Dios me ha dicho en cuanto a la vida. Entonces, Pablo dice, el propósito de este mandato, sí, es corregir la falsa doctrina, sí, pero es mucho más. Es corregir la falsa doctrina para que haya cambios de vida. Es corregir la falsa doctrina hasta que hay verdadero amor basado en las cosas internas que las personas necesitan. ¿Qué aprendemos hoy? Quizás decir, yo no soy un teólogo, esto me parece muy doctrinal, no me importa a mí. Hermano, te importa. Nos importa a cada uno de nosotros, importa a nuestra iglesia. Hemos visto hoy que hay diferentes doctrinas.
para que nosotros estemos seguros que estamos en una iglesia con sana doctrina, tenemos que conocer la palabra. Tenemos que escudriñar las escrituras. Tenemos que escuchar los mensajes, no con sospecho, pero con el ojo en la palabra de Dios. Estar seguro de lo que sale de este púlpito salió de la palabra de Dios. Y tenemos que militar contra la doctrina falsa. Estén atentos, hermanos. Estén atentos. Siempre atentos. No sospechosos. No están diciendo, este pastor, ¿qué nos va a decir hoy? ¿No? Normalmente, toda institución cristiana en la historia de los últimos 2000 años duró hasta la tercera generación. Lo pueden estudiar, es fascinante y muy lamentable, muy feo. Si es una iglesia, si es una facultad bíblica, si es una misión, lo que fuera. Los fundadores, el mensaje de las 3 sillas, recuerden que he predicado un montón de veces, aplicado a eso. Una iglesia fuerte, una iglesia primera generación, ¿no? Hombres comprometidos con la palabra de Dios y firmes. Enseñan a sus hijos y los hijos dicen, qué bien que mis padres pensaron que eso fue tan importante. He disfrutado de escuchar toda esta sana doctrina, pero no. Y después sus hijos vienen y dicen, tiempo para un cambio, me parece, ¿no? Muy aburrido, muy de otro siglo, muy de otro momento. Y ya comienzan a hacer los cambios. Así que nuestra iglesia estamos por cumplir 39 años. Ya estamos generación y media. Tenemos que vigilar, tenemos que militar, tenemos que estar conscientes de que Satanás quiere engañar siempre a la iglesia de Cristo, porque si lo hace, nos distrae de cumplir con la gran comisión. Ahora, en segundo lugar, debes aplicar esto a ti mismo, debes decidir nunca ser uno de esos maestros. Si vas a enseñar la palabra de Dios a los niños arriba, a los jóvenes, a los adultos, a quien fuera, no alegorizás, no agregás cosas al texto. No decidís lo que querés decir y después tratar de encontrar, si podés encontrar algún versículo que parece que dice lo que vos querés decir. ¿No? Enseñá la palabra. Deja que Dios hable. Nadie quiere escuchar nuestras opiniones. Ustedes no necesitan mi opinión de nada. Mi opinión no vale más que tu opinión. El único que vale es la opinión de Dios. Amén. La opinión de Dios. Así que no seas uno de ellos. Número 3, como iglesia, que no seamos distraídos. Le voy a poner esto porque es mi manera de pensar, pero creo que nunca lo he dicho así. Hermanos de la iglesia, si en algún momento vemos que está pasando algo entre nosotros que está haciéndonos poner la gran comisión al lado por un tiempo, los antenas deben salir así, porque eso es obra de Satanás, por sea lo que sea. Enseguida debemos estar atentos, es decir, el Señor quiere que nosotros cumplimos con la gran comisión de hacer discípulos en todo momento. Y si surge algo en la iglesia que nos distrae de eso, necesitamos resolverlo ya y volver a la comisión que el Señor nos ha dado. Acá dice que ellos produjeron discusiones en vez de avanzar el plan de Dios, que no dejamos que nada impide el avance del plan de Dios. Y en cuarto lugar, debemos aprender hoy que buena doctrina produce buena vida. Acá específicamente, buena doctrina produce amor ágape en nuestros corazones. Hermano, no te engañes. Nosotros predicamos doctrina, no pedimos perdón por eso. Pero el peligro que tenemos que reconocer y tener cuidado es que no llenamos nuestra cabeza con doctrina que después no ponemos en práctica. Nunca puedes tener demasiada doctrina en tu cabeza. Por eso no pedimos perdón por eso. Llenarlo y llenarlo y llenarlo y llenarlo. ¿No? Eso no es el problema. El problema es si llenas la cabeza y no llenas tu corazón. No salís a vivir lo que tu cabeza afirma. Y acá vemos que el propósito de esta enseñanza sobre doctrina fue el amor, ágape, cambio de vida, transformación de vida. Así que, ¿qué vas a hacer con esta realidad? ¿Vas a dedicarte a conocer mejor la palabra de Dios o dejar que el pastor cuida a la iglesia de la falsa doctrina?
Hace falta que vos lo hagas. ¿Vas a escuchar la doctrina y decir, ay, otra vez mucha doctrina? ¿O vas a entender la doctrina y ponerlo en práctica para que tu vida sea cambiada? Vas a vigilar a la iglesia que siempre estemos marchando hacia cumplir con el propósito de Dios y ser partícipe de eso, o ser partícipe de algo que puede distraernos de hacer lo que Dios realmente quiere que hagamos. Eso es lo que vemos en este pasaje. Déjame terminar diciendo esto. Hablé en un momento del mensaje que algunos dicen que todos los caminos llegan a Dios. Creo que fue muy claro que la Biblia no dice eso. Pero quizás hay alguien presente que no conoce a Cristo en esta mañana, y quiero repetir lo que mencioné de Juan 14:6, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Déjame decir por lo que yo dije antes, la Iglesia Bautista no salva a nadie tampoco. Es Cristo que salva, no es una iglesia que salva, es Cristo que salva. Y el Padre, Jesús dijo, yo soy el camino. Y Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Si estás aquí en este momento y has confiado en la iglesia bautista o la iglesia fulano, en cualquier religión, o si has pensado que todos los caminos llegan al cielo, hoy quiero decirles que la palabra de Dios dice que hay un camino que llega al cielo y solamente uno. Y eso es el Señor Jesucristo. No podés traer nada porque no tenés nada para ofrecer. Tenés que venir con las manos vacías reconociendo que eres pecador, perdido, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Y acercarte al Señor creyendo que Jesús fue a la cruz por ti, murió en tu lugar, pagó la cuenta por tus pecados y que Él resucitó y que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Así que si no conoces a Cristo como tu Salvador, allí donde estás sentado, hablar con el Señor, Él está presente, hablarle en tu corazón. Reconozca que eres pecador, ponga tu fe en la obra de Cristo en la cruz. Y eso significa abandonar la fe en cualquier otra cosa. No es Cristo más mis buenas obras, no es Cristo más el purgatorio, no es Cristo más nada. Cristo no hizo nada parcial, es Cristo. Cristo murió y resucitó, pagó por mis pecados, suficiente. Si nunca has confiado en Cristo, te animo a hacerlo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, como hermanos y también como iglesia, a tomar muy en serio lo que vemos en este pasaje. La iglesia de Éfeso tenía como predicador a Pablo, tenía a Apolos. Creemos que Juan vivió allí, creemos que María vivió allí al final de su vida. Tenían hombres y mujeres de Dios, tenían muchas cosas, sin embargo estaban con el peligro de algunos falsos maestros. Ayúdanos, Señor, a vigilar. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de tu palabra, a conocer tu palabra y conocer la sana doctrina para que podamos identificar cualquier doctrina que sea contrario a tu palabra. Y así, Señor, ayúdanos a hacerlo en esta generación y en la generación venidera y hasta que el Señor viene. Ayúdanos, Señor, a no dejar que nada nos distrae de nuestra comisión de llevar el Evangelio a todo el mundo. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a eso y tener nuestra mente enfocado en cumplir con esa comisión como iglesia y como hermanos. Ayúdanos, Señor, a no caer en discusiones y especulaciones que no edifican. Y, Señor, pedimos que si hay alguien presente sin Cristo en esta mañana, que allí donde está sentado, en este mismo momento, confesaría su pecado y aceptaría a Cristo como su Salvador. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.